y honra de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Batallas espirituales. Muchos han hablado de batallas espirituales. Muchos han hablado de guerra. Ahora, ¿contra quién nosotros estamos peleando? ¿Por qué usted y yo vivimos en guerra constantemente? Bueno, Jesús empezó a hablar diciendo con respecto a lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y dijo, el reino de los cielos, hasta ahora, desde Juan hasta ahora, está sufriendo violencia y los violentos los arrebatan. ¿Por qué Jesús habló de reino? Porque cuando el reino de Dios llega, se establece. Pero se establece para un beneficio espiritual para todo el que en él cree. Ahora, ¿qué acontece con esto, hermano? ¿Por qué Jesús habló del reino y habló de establecer el reino de Dios? Juan el Bautista empezó a hablar acerca del reino y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Habló de reino. Ahora Juan el Bautista empezó a predicar la palabra y dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús habla y habla de este reino. Pero ¿de qué reino está hablando Jesús? Pablo habló acerca de las batallas espirituales. Libro de Efesios, en el capítulo 6, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes de maldad. Por tanto, dice Pablo, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra toda acechanza del diablo. Entonces, está hablando que el reino de los cielos está sufriendo violencia, pero el apóstol Pablo está hablando de resistencia. ¿A qué debo yo de resistir? Aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando Jesús empezó a hablar acerca del reino, decía, el reino de Dios está entre vosotros. Los discípulos en un momento, cuando Jesús iba a partir, le dijo, Señor, ¿cuándo restaurará el reino de Dios? Y él dice, no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora los discípulos estaban hablando de un reino visible, pero Jesús le dice a ellos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos. Empieza la batalla. Hay una batalla en el reino de Dios, o hay una batalla en los aires. Pero ¿cuándo se originó esta batalla? ¿Por qué siempre el cristiano tiene que estar constantemente en oración? ¿Por qué el cristiano tiene que estar constantemente buscando a Dios en ayuno, en la lectura de la palabra, constantemente? Porque su primera batalla empieza con usted mismo. Por eso el apóstol Pablo habla en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 22. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse. Está hablando de que tienes que despojarte, pero a la vez tienes que vestirte. ¿Por qué habla de vestidura? Porque los que tienen o los llamados al reino de Dios tienen una vestidura que Cristo le dio. El apóstol Pablo habla de esa vestidura y dice, por lo tanto, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Entonces hay una vestidura, hay una guerra y hay una batalla. Ahora acontece esto, hermano. Jesús le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora la gente habla del Espíritu Santo y ya. No, lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo viene, establece el reino en tu vida, tanto en tu mente como en tu forma de caminar. Ya tú vas a caminar como lo que el reino dice.
eso es que cuando los discípulos le hablan a Cristo, le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué le dice Jesús? Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Por qué habló de reino? Porque hay un reino de las tinieblas, pero está el reino de Dios. Jesús lo que está diciendo: desde ahora, desde el día de Juan hasta ahora, hay batallas, violencia. Ahora, escuche esto, hermano. Pero esa lucha espiritual se manifiesta en lo físico. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26. Y voy a leer la versión internacional que dice: así que yo no corro como quien no tiene meta, sino que lucho como quien da golpes al aire. Yo no lucho como quien da golpe al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de su cuerpo? Porque hay argumentos de fe, que es lo que la palabra de Dios te da, pero hay argumentos de mentira, que es lo que el enemigo proporciona. El reino de los cielos se establece por la fe. Entonces usted tiene una lucha entre lo que ve y lo que no ve. Y entonces cuando usted no ve, el enemigo empieza a establecer sus argumentos en tu mente. Y ahí empieza el temor. Pero en el reino no puede haber temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Pero ¿qué es lo primero que se establece en el reino? El poder de Dios. Por eso es que usted y yo vivimos constantemente batallas que vienen a nuestra vida. Y el enemigo trata de ¿qué? De establecer sus argumentos, porque lo hizo en una ocasión y lo va a seguir haciendo. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo cuando el hombre fue creado, que Dios lo establece. ¿Dónde lo establece Dios? Dios lo pone en el huerto del Edén y le da señorío, autoridad, dominio sobre todas las cosas. El enemigo lo sabe. Satanás sabe lo que tú portas. Por eso es que él va a traer sus argumentos, porque la Biblia lo dice. Porque las armas, si está hablando de armas, es porque hay guerra. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando que todo argumento que se está levantando, escuche esto, contra el conocimiento, contra el reino. Porque cuando el reino de Dios llega, establece el conocimiento. Aleluya. Por eso es que cuando el Señor dice: mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento del reino de Dios en su vida. Ahora escuche esto, hermano. Batallas. Y muchas veces usted dice: ¿por qué hay batalla? Porque esto es un asunto de fe en lo que usted no ve y un asunto en lo que usted ve. Hay cosas que usted la está viendo que son reales, pero hay cosas que usted no la ve,
que son verdad. Hay una realidad que está frente a usted, pero hay una verdad que está dentro de usted. ¿Y cómo es esto, hermano? Jesús le dijo: y yo enviaré mi espíritu, y él le guiará a toda, ¿qué? Verdad. Y a toda, ¿qué? Justicia. Y él le hablará de mí. Lo que Jesús le está diciendo: ustedes van a enfrentar una realidad, pero a pesar de la realidad que ustedes enfrenten, ustedes andan en la verdad. Y cuando tú andas en la verdad, tú estás enfrentando una realidad, una batalla de fe. Dios te habla y te dice: avanza, que estoy contigo. Pero cuando tú estás avanzando, lo que estás viendo es obstáculos. Pero el reino de Dios está en ti. Oh, gloria. Por eso el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Por eso es que la oración del Padre Nuestro dice: establece tu reino, venga quien a nosotros. Por eso le dijo Jesús: cuando oran, digan. Y una de las cosas es que cuando oramos no establecemos el reino de Dios en nuestra vida. Empezamos a entrar en afán y ansiedad. Y la Biblia dice: por nada, aleluya, santo. ¿Por qué te dice por nada? Porque cuando el reino de Dios llega, el reino lo trae todo. Pero ¿qué pasa? Las batallas, guerra espiritual. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de quién, de Dios, todas que vuestras peticiones, con toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción. Lo que te está diciendo: da gracias porque está hecho. Aunque tú no lo ves, está hecho. Da gracias porque así es que funciona el reino. En el mundo espiritual tú ves, hay caos, y el reino dice: está establecido. Dios mío, gloria. Y a veces usted dice: ¿por qué no me llega? Y Dios dice: está ahí, está establecido. Hay violencia en los aires, pero está establecido ya. Ya Dios establece. ¿Qué dice la palabra? Y el mismo Dios establezca, fortalezca y te afirme. Dios te establece. Por eso el salmista David lo conocía. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. Adereza mesa. Lo que está diciendo: establece tu reino. Delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo es esto? Que Dios llama a David, lo unge como rey, establece su reino, y David está en una cueva. Porque lo que determina lo que tú tienes no es el lugar, sino lo que está establecido en tu vida. Si Dios dijo: todo está bien, todo está bien. Pero ¿qué pasa? La guerra, como decía, de argumento, la mente. Por eso Pablo dijo: las almas de nuestra milicia. Si está hablando de milicia, te está diciendo: son armas que tienes que utilizar. Aleluya. Por eso es que cuando Jairo va donde Jesús, va con algo establecido, que es fe. ¿Cómo se establece el reino? Por la fe.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí. ¿Y qué hace cuando usted cree? Él galardona a quien, a los que le busca. Por eso la Biblia dice: por fe andamos. Ay, Dios mío, no por vista. Y el mundo espiritual lo sabe. Lo más peligroso es un hombre que dobla su rodilla, que tiene fe en Dios, porque las tinieblas lo saben. Cuando Jairo, su hija, está agonizando, la Biblia dice que él va donde el maestro y le dice: maestro, mi hija está agonizando. Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. La fe de Jairo que está ahí. Hay un reino establecido en la vida de Jairo. ¿Por qué? Porque es necesario que si tú te acercas a Dios, tú tienes que creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando Jairo va con la fe, llega alguien que también tiene una situación. La mujer del flujo de sangre, batalla, luchas, guerras. ¿Por qué esta mujer tiene luchas, batallas y guerras? Porque esta mujer lo había gastado todo en los médicos y le iba peor. Pero ella dijo, ella estableció, aleluya, ella estableció en su vida y dijo: si yo toco, si yo me acerco y toco el borde de su manto, yo seré sana. Y ella fue y tocó el borde de su manto. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Maestro, la multitud te aprieta. Yo no estoy hablando de los que me aprietan. Estoy hablando de aquellos que han creído. Estoy hablando de aquellos que han tocado. Estoy hablando de aquellos que a pesar de sus aflicciones han creído que yo puedo. Aleluya. ¿Y usted sabe qué acontece, hermano? Ella dice: Señor, yo fui que te toqué. Mujer, tu fe te ha salvado. Por aquí hay algo. Jairo llega con fe. ¿Dónde que te atacan a ti, a mí? Con el temor. Por eso el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Pero llega la duda, viene a atacarme junto al temor. Y ahí vienen los momentos donde dice: Dios, ¿dónde tú estás? Está estableciendo el reino en tu vida. Pero es una batalla espiritual. Ahora acontece que, hermano, cuando acontece este acontecimiento, valga la redundancia, dice la palabra que vinieron a darle mala noticia a Jairo. Cada vez que tú te dispones a creerle a Dios, siempre vendrá un emisario con mala noticia a decirte: no moleste más al maestro, ya no sigas orando por eso. Y le dijeron: Jairo, no moleste más al maestro. Jesús está ahí. Tu hija ha muerto. Wow. Usted sabe que ahí es que está la batalla más grande, entre tu fe y tu realidad. La realidad es que su hija había muerto, pero la verdad es que Cristo estaba con él. Wow. Aleluya. Vino una realidad. Hay una batalla. Mensajero diciéndote: no hay nada que hacer. Todos los diagnósticos dieron que ya no se puede hacer nada. El problema es que la Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos,
ya tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y qué es lo que se hace en el cielo? En el cielo todo está bien, porque el Rey está ahí. Y lo que está diciendo en la oración: dejen que ese Rey del cielo se establezca en esta realidad, y que lo que tú estés viviendo, a pesar de lo que no entiendas, Él va a seguir haciendo su voluntad, como también Él lo hace allá arriba. Aleluya. Ahora escuche esto, hermano. Por eso usted se hace pregunta: ¿por qué no se me dio esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo diciendo: deja que el reino se establezca y camino bajo el reino. Cuando le dieron la noticia a Jairo: no moleste más al maestro, tu hija murió. Jesús le dice, lo primero que Jesús le habló fue del temor. ¿Por qué el Señor habla tanto del temor? Porque el temor es lo que hace que el reino de Dios no se establezca en nuestra vida. Porque donde hay temor, Dios no está. No está. Porque cuando llega el perfecto amor de Dios, Dios lo primero que hace es sacar el temor. ¿Y qué le dice Jesús a Jairo? Jairo, no temas, cree solamente, tu hija vivirá. Wow, yo estoy aquí, Jairo. Desde que tú clamaste, yo sabía tu situación, pero yo estoy aquí, yo no me he movido. Cristo está ahí. Él sigue obrando. Él no se ha mudado. Él no ha dejado de hacer milagros. Por eso viene la batalla, viene la lucha, viene las cargas. A veces usted siente ansiedad, siente que las cosas no le funcionan. Reprenda. No sea dominado de las cosas que quieren influenciar en su mente para decir que no se puede. Cuando el hombre fue establecido en el huerto del Edén, Dios le dio señorío, poder y autoridad. Satanás lo sabía. ¿Y qué hizo Satanás? Con argumentos lo engañó y le quitó al hombre esa autoridad. Y el hombre empezó a sentir miedo. Y al sentir miedo se esconde y Dios lo está buscando. ¿Dónde tú estás, Adán? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios tiene que restablecer nuevamente su reino en el hombre. Porque cuando el reino se establece, la Biblia dice: está firme. Y reconozcan que yo soy Dios. Cuando el reino de Dios se establece, los hombres de Dios no huyen. Y lo voy a explicar por la palabra. En un momento cuando David fue ungido, David sabía lo que era la unción. Y David no enfrentó a Goliat sin antes ser ungido. Aleluya. Cuando Dios se manifestó en él, gloria al Señor, entonces lo primero que David iba a enfrentar a Goliat. Pero David sabía que él no lo iba a enfrentar, que había una unción sobre él. Y él sabía lo que la unción hacía, porque David por mucho tiempo veía cuando Dios ungía a un hombre, la unción representaba al Dios del cielo. La unción representaba el reino de Dios en el hombre. ¿Y sabe qué aconteció? Que cuando David llega ungido y ve este gigante, ve la realidad, pero David tiene una verdad. Oh, gloria a Dios. Por eso es que cuando el Espíritu llega te da poder. Los discípulos eran cobardes, ¿verdad? Pero cuando llegó el Espíritu Santo no le importó nada, ni su vida ni nada, porque ellos sabían quién estaba con ellos. Aleluya. El reino de Dios se ha establecido. Una de las cosas que hoy el enemigo está tratando es de intimidar a la iglesia, para que la iglesia deje de orar, para que la iglesia no sepa quién es. Pero te voy a decir algo: Dios te dio identidad. Por eso la palabra de Dios dice: os doy poder sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Y cuando David enfrenta a Goliat, dice: ¿quién es este? Nadie podía ver a Dios, porque todos tenían miedo.
Cuando hay miedo, tú no ves a Dios. Porque Dios no obra en tu miedo. Dios obra en la fe. Por eso el Señor le dijo a Josué: mira que te mando, Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, porque yo estoy contigo. Sé muy valiente, porque tú vas a enfrentar a un pueblo, pero yo voy a estar contigo. No temas. ¿Por qué Dios le habló del temor? Y oiga lo que Dios le dice: así como estuve. ¿Y qué fue lo que tenía Moisés? Moisés tenía el reino de Dios establecido en su vida. Y Dios lo que le está diciendo: así como yo establecí en Moisés mi gloria, también la voy a establecer en ti. No temas. Dios lo hará otra vez. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. No temas ni desmayes. Cuando David ve el gigante, dice: ¿quién es este incircunciso que se está levantando contra los escuadrones del ejército del Dios vivo? ¿Qué le van a dar al que enfrente a este gigante? Dice David: yo lo voy a enfrentar. Y cuando el rey le dice, este hombre, dice David: tranquilo, el problema es que yo voy a manifestar a un Dios que yo conocí en el secreto. Un Dios que me libró del oso, un Dios que me libró de los leones. Yo voy a enfrentar ahora a ese gigante con ese Dios que me libró. Y la Biblia dice que cuando David enfrentó a Goliat, dice esta palabra, estableciendo el reino: Jehová hoy santo te va a entregar en mis manos, y yo te voy a vencer, y toda la tierra sabrá que de Jehová es el poder. Iglesia, levántate, glorifica el nombre del Señor, establece su reino aquí en tierra. Adórale cuando tú no puedes, para que la gloria de Dios se manifieste, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted sabe lo que Jesús hizo con la iglesia. Le dijo: me voy, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos. Dice: y la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora escuche esto, hermano. Esta guerra espiritual se pelea en este cuerpo. ¿Cómo? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque es en el único lugar donde el enemigo tiene ventaja. Y lo voy a explicar. ¿Cómo así, hermano? Sí. Adán le dio esa autoridad. ¿De qué? De que el enemigo tuviera ventaja en el cuerpo. El problema fue algo que Jesús dijo: como tú venciste a un hombre, pues entonces un hombre también te va a vencer. Por eso la palabra de Dios dice: el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se quitó el traje, aleluya, y dijo: ok, tú venciste a un hombre también te va a vencer. Oh, gloria, siento a Dios. Y dice la palabra, gloria a Dios,
que cuando Jesús empezó a caminar en la tierra, dice que fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Por qué al desierto? En el desierto no hay nada. En el desierto no hay provisión. En el desierto no hay recursos. En el desierto lo que hay es tierra árida. Todo está seco. ¿Dónde estaba Adán? Adán estaba en el huerto, donde había todo, donde había flores, donde había jardín. Pero ahora el Espíritu dice: yo voy a cambiar la historia. Venciste a un hombre donde lo tenía todo, pero ahora yo voy a poner un hombre donde no hay nada. Ay, santo, gloria. Denle aplauso al Señor fuerte. Oh, gloria. Donde no hay nadie fue llevado Jesús. ¿A dónde? Al desierto. Y viene Satanás. ¿Y qué tú buscas en un desierto, diablo? Lo que pasa es que Satanás sabía lo que portaba ese hombre. Este es diferente. En él hay algo que es diferente a todo. Y dice la palabra que le dijo: Jesús, teniendo 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La parte humana está que vulnerable. Tiene hambre. ¿Qué fue lo que le dijo él a Adán? A Eva. Con que Dios ha dicho que de los salvos del muerto no pueden comer. No. De los salvos del muerto sí podemos comer. Comer. Tome la palabra comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no, porque el día que comamos moriremos. Comer, ¿verdad que sí? Ahora viene Satanás. Jesús tiene hambre. Quiero repetir la historia. En un desierto. No en el jardín, en un desierto. Guerra. Y en el desierto viene: aquí no hay nada. Pero si tú eres el Hijo de Dios, porque tú creaste el huerto, tú hiciste los cielos y la tierra, tú lo hiciste todo. Si tú eres el que lo hiciste todo, dile a esta piedra que se convierte en pan. Y el que lo hizo todo le habló con todo lo que hizo. Le habló con la palabra. Y el que lo hizo todo le dijo: escrito está. Yo vine a establecer mi reino aquí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está estableciendo el reino. Y le mostró todos los reinos del mundo. Mira los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Apártate. Apártate de mí, Satanás, porque está escrito. ¿A qué vino Jesús? A darle cumplimiento a todo lo que estaba escrito de él. Está escrito: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Lo llevó al pináculo del templo y dice: lánzate, porque a sus ángeles mandará Dios para que te guarde. Jesús citó la palabra otra vez: no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que Satanás, ¿qué hizo? Mientras Adán y Eva conversaban con él y hacían lo que él quería, el enemigo tenía el control.
Pero cuando Cristo establece el reino, establece la justicia en un desierto donde no hay nada, le habló por la palabra que el enemigo se aparta. Dice: tengo que apartarme. Aquí hay un ser superior que el que estaba en el huerto del Edén. Este hombre es diferente, pero lo grande del caso es que cuando se aparta, vinieron los ángeles de Dios y le servían. Ahora, ¿qué hace Cristo? Cristo dice lo siguiente, como lo dice en el Colosense, en el capítulo 2, hablando del acta. Mientras Cristo estaba en la cruz del Calvario, dice: y el acta de los decretos que nos eran, Dios mío, contraria, Cristo la exhibió públicamente, despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí hay algo. ¿Por qué la iglesia es atacada? Porque la iglesia no está peleando por una victoria, porque la iglesia es victoriosa. Usted y yo no peleamos por victoria. Usted y yo estamos resistiendo por una victoria ya adquirida en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice: sométanse a Dios y resistan. Hermano, miren lo que dice aquí, Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino que transfórmense. ¿Cómo así? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que me tengo que renovar mi pensamiento? Fácil. Los discípulos vieron la obra de Dios, vieron a Cristo en la cruz del Calvario, vieron que resucitó, y Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo, ellos cambiaron y empezaron a predicar a Cristo, y donde quiera que llegaban predicaban el reino de Dios, hablaban de la gloria de Dios. Y ellos, ¿saben lo que decían cuando la prueba pasaba algo? Cuando ellos vivían en prueba, adoraban al Señor. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es lo siguiente. Santiago capítulo 4, verso 7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Efesios capítulo 6, verso 11: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué? Estar firme. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. ¿Y cuáles son esas armaduras de Dios con las que usted tiene que vestirse? ¿Sabe que estas armaduras están aquí? Por tanto, verso 13: tomad toda la armadura de Dios, Efesios 6, 13, para que podáis resistir en el día, ¿qué? Malo. Lo que está diciendo: van a venir días malos, pero si el reino de Dios está establecido en ti, tú vas a resistir esos días malos. Y oiga lo que dice: para que está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, verso 14, y vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad, ¿qué? El escudo de la fe,
con que podéis ¿qué? Apagar todos los dardos del maligno. Y después dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. ¿Usted sabe cuál es el problema de esta guerra? Que nosotros le estamos dando prioridad al enemigo. Pablo dijo: yo no peleo como quien golpea el aire, sino como quien golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Eso fue una lucha de argumento. ¿Usted sabía eso? Una guerra de argumento. Y Abraham sale sin saber a dónde iba. Pero cuando Moisés sale de Egipto, Hebreos capítulo 11 dice, y salió sostenido como viendo al invisible. Hay una realidad que te está golpeando. El problema es que en medio de esa realidad hay una verdad, y esa verdad es Cristo. Por eso la palabra dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado. Es a tu lado que van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. A ti no van a llegar, porque tú andas en la verdad de Dios. ¿Y sabe lo que dijo David? Salmo preferido mío. David conocía el reino de Dios. Y en el Salmo 27 dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Búsqueme a alguien. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de te amorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Denle un aplauso fuerte al Señor. Oh, Shakata Rabacanta la vasalla. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Jehová de los ejércitos, Él peleará tu batalla. Jehová. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Siento una presencia de Dios lindo. En el libro de los Salmos 34, verso 4. Oiga lo que dice la palabra. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Pero escucha lo que dice aquí: los que miraron a Él fueron ¿qué? Alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Pero lo que me llama es esto: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Aleluya. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Salmo 56 dice:
que dice Salmo 56. Y me libró